vamos a comenzar. Espero que tengas tu Biblia. El lema de este año 2022 es En sus pasos, como sabéis. Y el título para el mensaje de hoy es Viendo con los ojos de Cristo, viendo con los ojos de Cristo. El texto lo vamos a encontrar en 2 Corintios capítulo 5, versículos 14 en adelante, 14 al 19 o ya 14 al 21, ¿por qué no? Y vamos a leer ese texto. Y me gustaría que pienses en tres preguntas en todo este mensaje, en este tiempo que tenemos juntos. Me gustaría que te hagas a ti mismo tres preguntas en tu corazón. ¿Cómo ves a la gente? ¿Cómo ves a Cristo? ¿Y cómo te ves a ti mismo? Y el texto de hoy nos lleva a examinar estas tres preguntas y a desarrollar una perspectiva o perspectivas bíblicas en cada uno de ellos. El domingo pasado hablamos de la fe y claro, hablamos de ese ejemplo de la fe a Abraham y vimos que una de las claves para fortalecer nuestra fe es tener prioridades en orden y tenerlas de acuerdo a las prioridades de Dios. Eso sería ordenarlas de la manera divina, de la manera bíblica. Y este domingo, si podemos contestar estas tres preguntas, creo que nuestra vida va a dar un giro bastante increíble, ¿no? Nuestra vida en Cristo será una vida llena de propósito, llena de paz, llena de gozo, porque nuestras prioridades y nuestras perspectivas irán de la mano de Dios. Abraham, pues para él el mundo era pasajero, era una parada en su peregrinaje a una patria celestial. Y las perspectivas de vida que Abraham tenía antes de que Dios le llamara serían, me imagino, muy diferentes. O tenía su vida todo ordenado, todo bien, su trabajo, su familia, su estatus en la comunidad. Todo bien, pero cuando Dios le llama y le dice, vete de tu tierra y tu parentela a un lugar que te mostraré, pues cambió su perspectiva de vida, cambió su plan de vida. Es lo que hablamos el domingo pasado. Cuando tú y yo entregamos nuestra vida a Jesús, depositamos nuestra fe en su gracia salvadora, cambia nuestra perspectiva de vida, cambia nuestro plan de vida. Nuestro propósito ahora es un propósito divino, más allá de nosotros. Y si hoy estás aquí y te encuentras desanimado, te encuentras cansado, cansada, cargado, abrumado, los problemas como que te pesan mucho y estás en un momento donde no ves salida o no sabes cómo vas a salir de esta, pues abre conmigo la Biblia en esta mañana y deja que el Espíritu Santo te consuele, que te anime, que te dé la fuerza y fortaleza que el Señor te puede dar y te quiere dar. Entrégale todo a Él y deja que Él obre en tu corazón. Señor, gracias por este día, gracias por la vida y gracias por la vida en ti, Señor. Te pido que en esta mañana, Señor, al leer tu palabra, que tú nos hables, que tú toques nuestros corazones, Señor, que nos ministres en las áreas donde necesitamos ser ministrados, Señor. Y más importante que eso, toca nuestro corazón y exhórtanos, Señor, y examínanos y muéstranos, Señor, donde no te estamos honrando a ti, Señor. Y dirígenos, encamínanos otra vez en tu camino, Señor, y llévanos a tener una perspectiva tuya de todas las cosas, Señor, y que nuestra vida sea una vida, un instrumento útil en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, si tienes tu Biblia, ábrela, o si ya la has abierto, 2 Corintios capítulo 5, empezando con el versículo 14. Todo el capítulo es fabuloso, os animo a leerlo cuando estéis en casa, o bueno, estáis en casa, cuando tengáis tiempo. Pero vamos a empezar con el versículo 14 que dice, 2 Corintios 5, 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, o sea, Jesús. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo, esta es la que todos sabemos, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra
de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. No vamos a examinar todo el pasaje, pero sí vamos a hablar de los versículos entre realmente del 16, ¿no? El 16 y el 17. Segunda Corintios fue escrito por el apóstol Pablo a una iglesia en Corinto, Grecia, una iglesia que bastante desordenada, con bastante problemas. Incluso sería una de esas iglesias donde si alguien te pregunta si hay una buena iglesia, pues quizás no lo recomendarías, ¿vale? Pero Pablo amaba esta iglesia, a pesar de todo lo que había ahí, todo el desorden y el pecado y todas las cosas, él amaba esta iglesia. Y él exhortaba a esta iglesia a encaminarse, a ser encaminado en el Señor, y lo hace recordándoles del nuevo comienzo que tuvieron en Cristo, y lo hace de una forma personal, del nuevo comienzo que él tuvo, un testimonio personal del cambio que trae Jesús a la vida de aquel que se entrega a él. Y si, en esta mañana si hay algo que necesitamos saber con seguridad, escúchalo bien. Un encuentro real con Jesús trae cambios en perspectiva, por lo menos en 3 áreas de suma importancia, ¿vale? Y la primera es esta: Jesús nos da una nueva perspectiva sobre las personas. En el versículo 16, al comienzo, dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Jesús nos da una nueva perspectiva sobre las personas y un propósito divino, porque si tenemos una nueva perspectiva sobre las personas, tenemos una perspectiva divina, porque es una perspectiva de ser embajadores, como dice luego en el pasaje. O sea, la perspectiva de la gente, de Pablo, que dice aquí, era humana, era en la carne, el yo, todos, cada uno por sí mismo. Él conocía de acuerdo a la carne. Y eso en sí conlleva juzgar. Mira, es muy común, lo hacemos todos, lamentablemente, juzgar a las personas según la carne. No las vemos muchas veces como Jesús las ve, no vemos el potencial, no vemos lo que Jesús puede hacer y transformar a esa persona. Vemos en términos humanos, es lo que dice Pablo, según la carne, la traducción literal de Pablo. Y juzgamos por apariencia. Juzgamos que pues este es muy alto, este es muy bajo, este es un poco gordito, este es demasiado flaco, el color de piel, el origen étnico, el país de donde venga. Juzgamos a las personas por su riqueza o por falta de riqueza. O gente que parece que es rico, juzgamos, prestamos atención a cómo se visten, a qué coche conducen, dónde viven, dónde trabajan, a quién conocen. Hasta en la iglesia llegamos a veces a juzgar a otros que uno es más espiritual que otro. No es nada nuevo. En 1 Samuel, hace 3000 años, ese versículo, el hombre mira la apariencia, Dios mira el corazón. Pues eso todavía es verdad hoy. Miramos la apariencia muchas veces. Si no, si habéis visto las noticias de esta semana, ¿cuál era la noticia principal? En todos los canales, ¿no? Los ricos, los famosos, los bonitos. Una persona humilde o común aparece en los medios de comunicación cuando hace algo heroico o cuando hace algo criminal, ¿vale? Pues la gente quiere saber dónde están los famosos, dónde han ido anoche, a qué fiesta han ido, qué cosa han hecho, qué escándalo. Se juzga, hay mucho juicio. En este contexto, Pablo está diciendo algo, como esto, ¿no? Antes de venir a Cristo, me enorgullecía de mi trasfondo judío. Me comparaba siempre con otros judíos, otros que estaban aprendiendo, y veía cómo era mejor yo. No tenía ningún amor por los gentiles y menos por los cristianos, los que seguían a tal Jesús. Pero todo eso cambió. Las cosas que antes me enorgullecían y que hablaba siempre de ellos, pues ahora los veo como pérdida, como basura. No me importa para nada,
¿Cómo puedo, ahora es lo que dice Pablo, cómo puedo odiar a alguien por quien Cristo ha dado su vida? Si Cristo dio su vida para todos, debo de amar a todos, aun aquellos que son tan diferentes que mí. Si conocemos a Jesús, no hay lugar para el odio o los prejuicios raciales. El hombre mira lo externo, Dios mira lo interno. El hombre valora la fama, Dios valora el carácter. El hombre valora la inteligencia, Dios valora el corazón. Dios valora la sabiduría. El hombre da honra a aquel con dinero, Dios honra a aquel de integridad. Hablamos de lo que tenemos, Dios habla de lo que regalamos. Enumeramos nuestros logros, Dios busca un corazón contrito. Valoramos la educación, Dios valora el espíritu de aprendizaje. Vivimos para el reconocimiento, Dios busca la humildad. Nuestra visión es superficial muchas veces, la visión de Dios es profunda y grande. Nuestra vista es temporal, la visión de Dios es eterna. Entonces, hermano, hermana, el amor de Dios en Jesucristo, lo dice el pasaje antes de estos versículos, nos constriñe a amar a los demás como Dios les ama. Eso significa que debemos ver a los demás no basándonos en las apariencias o circunstancias externas, sino como personas que son amadas por Dios y que tienen valor a los ojos de Dios. En la iglesia y aquellos que no son de la iglesia, que todavía no conocen al Señor. Necesitamos ver a las personas desde el punto de vista de Dios, con los ojos de Cristo Jesús. Empezando con la iglesia, con los hermanos, hagamos bien con nuestros hermanos, no juzguemos, no nos comparemos, no tengamos envidia, sirvamos los unos a los otros. Sirve Nueva Esperanza Church, ahora volveremos al local, gracias a Dios, pronto, ¿no? Sirve Nueva Esperanza Church, sirve a tu familia, sirve en tu comunidad. Dios te ha dado dones para usar, para edificar a la iglesia, sirve con todo tu corazón. Cuando pensamos en una perspectiva bíblica del prójimo, también nos toca no juzgar a los no creyentes, como he dicho antes. Si vemos más allá en el texto de hoy, en el versículo 18 en adelante, nos dice que tenemos dos cosas, un ministerio y un mensaje. Y el ministerio es el ministerio de la reconciliación. Y el mensaje es que eso solo lo puedes tener con Dios por medio de Jesucristo. Y dice que somos embajadores, representantes del Señor. Entonces debemos desarrollar una nueva perspectiva en cuanto a nuestro propósito. ¿Por qué estamos aquí en la tierra como creyentes? Porque tenemos un ministerio de reconciliar a la gente con Dios por medio de Cristo Jesús. Cuando Jesús predicaba en Mateo, sanaba, predicaba, estaba en las multitudes, estaba con la gente ahí. Y en ese momento era cuando sintió compasión con ellos. Y dijo, wow, eran como ovejas sin pastor. Vio la necesidad. No les vio con ojos físicos, sino con ojos espirituales. Si veo a la gente con los ojos de Cristo, mis pensamientos, mis acciones, mi corazón hacia ellos será para bien. Lo hablamos el miércoles, ¿no? De amor, humildad, mansedumbre, tener la actitud de Jesús con las personas. Ahora, Cristo en su amor no justificó ni excusó pecado también. El amor a veces nos exige llamar la atención, o ser sabio en nuestras relaciones, o tener discernimiento, o saber cómo hablar quizás directamente de algún tema. Eso también es amor. Pero con misericordia y mansedumbre también que somos humanos nosotros y fallamos. Entonces oremos, ¿no? Señor, ayúdame a ver a los demás a través de tus ojos, y al hacerlo tener compasión y que sea un instrumento para llevarte a conocerte. ¿Cómo vemos a las personas? Segundo, Jesús nos lleva a una nueva perspectiva sobre Él mismo, una nueva perspectiva sobre Cristo. Dice en la última parte del versículo 16, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. ¿Quién era Jesús para Pablo antes de su conversión? Pues era un rabino rebelde, revolucionario, que blasfemaba, tenía un entorno familiar cuestionable, tenía un grupo muy ecléctico de alborotadores, y engañaba a la gente haciéndoles creer que él era el Mesías prometido. Esa era la percepción de Pablo de Jesús, de Cristo,
antes de la conversión. Y honestamente, yo creo, antes de convertirse a Jesús, yo creo que Pablo era perfectamente feliz. No lo sabemos, pero yo creo que era perfectamente feliz en su vida como líder judío, reconocido y enemigo de los cristianos. No sentía remordimiento por perseguir a los seguidores de Cristo. De hecho, lo consideró como un servicio, como un bien hacia Dios. No tenía deseo de venir a Cristo, no sentía ninguna necesidad en su corazón, tenía todo lo que necesitaba en su religión, en su posición. No estaba buscando a Cristo, pero mira, Cristo le estaba buscando a él, porque tenía planes para Saulo. Y solo Dios podía salvar a un hombre como Saulo, solo Dios nos puede salvar, solo Dios puede salvar al hombre. Hechos 8, 1 al 3 nos dice que Saulo iba de casa en casa en una especie de evangelización a la inversa, errónea, ¿no? Iba a cada casa y hay algún cristiano aquí, ¡pum! Venga, a la cárcel. A la cárcel. Y tenía una vida llena de ira, una perspectiva de Jesús llena de ira. Y contra cualquiera que afirmara seguir a Jesús, respiraba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Cuando se dirigía a Damasco y en ese camino, en ese momento el Señor se encuentra con él. Y se revela a él por quién es. Pablo pensaba que la mejor manera de parar este movimiento cristiano era matar a todos los cristianos. Tenía celo por esa misión. Era un extremista religioso, un hombre totalmente entregado a su odio a los cristianos y no se iba a detener ante nada, pero Jesús se presenta ante él y lo detiene. Entonces, esto es lo que Pablo quiere decir cuando dice que miraba a Jesús de una perspectiva mundana. El texto literalmente dice que miró a Jesús según la carne, humanamente. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, Pablo vio una persona que tenía que ser parada, detenida, un movimiento que tenía que parar. Ahora, no toda la gente inconversa, incrédulos, miran a Jesús de esta manera. Muchos ven a Jesús hoy más positivamente, ¿no? Lo ven como un buen ejemplo, como un gran maestro moral. Algunos dirían, obró grandes milagros, otros podrían llamarlo un hijo de Dios, o sea, uno entre muchos hijos de Dios a lo largo de la historia. Pero no dirían que es el Hijo de Dios, enviado del cielo a la tierra. Lo ven como un camino al cielo, pero no como el camino al cielo, como si hubiera muchos salvadores y muchos caminos hacia la vida eterna. Y esto también es conocer a Jesús según la carne. Es conocer a Jesús según la carne. Algunos lo odian, algunos lo admiran, algunos lo consideran uno entre muchos líderes. C.S. Lewis dijo esto, dijo, no puedes lógicamente detenerte antes de la verdad acerca de Cristo. Si tú sigues y sigues, vas a encontrar la verdad de Cristo. No te detienes en estas frases que hemos hablado antes. Era un buen maestro. Tal vez pienses que o hay gente que piensa que sea un mentiroso, un lunático, pero si sigues la evidencia, debes de doblar tus rodillas y confesar que Él es el Señor. No hay lugar en el medio para aquellas personas que dicen, bueno, era un buen hombre, era un buen maestro. Jesús no nos dejó esa opción, soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Nuestra perspectiva de Cristo es de suma importancia. Eso es lo que trae todo el cambio en nuestra vida. Y si mi valor lo define Cristo, esa verdad me hace libre de toda atadura, de todo lo que el enemigo envía a mi vida. Soy libre porque creo en la verdad de la supremacía y la divinidad de Cristo Jesús, de su muerte y su resurrección. Y la verdad de Cristo me hace libre para disfrutar una relación segura y bonita y preciosa con Cristo Jesús. Cuando conocemos a Jesús como Señor y Salvador, hay tres cambios por lo menos importantes que suceden. Uno, somos justificados delante de Dios por medio de Jesús. Legalmente, ¿sabías eso? Colosenses 2, 13 y 15. Vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Escucha esto. Anulando el acta de los decretos. ¿Sabías que había una acta de decretos? Contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio. ¿Cómo la quitó de en medio? Clavándola en la cruz.
y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesucristo pagó tu deuda, dijo tetelestai. La deuda ha sido pagada, dijo eso de la cruz. Otro cambio importante, aparte de ser justificado por Jesús legalmente, por decirlo así, relacionalmente. Estamos conectados a Dios en proceso de crecimiento. Pedro lo dijo, 1 Pedro 3:18, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Tenemos una relación, eso lo podemos llamar santificación. Es un proceso, no lo hacemos todo bien, fallamos, nos caemos. ¿Por qué? Porque somos justificados, somos nuevos, pero vivimos en un mundo de pecado, en un cuerpo de carne, y eso es un ataque que tenemos, una lucha que tenemos todos los días. El espíritu lucha contra la carne contra el espíritu. Pero lo tercero que tenemos en Cristo es que nuestra identidad ha sido definida por la eternidad. Todos somos creación de Dios, una gracia común. Dios da vida a los que están vivos. Pero no todos somos hijos de Dios, que es una gracia especial. Todos los que vienen a Jesús, Juan 1:12 dice que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, encontramos nuestra identidad en Jesús cuando nos entregamos a Él como Señor y Salvador. Y esto nos lleva a la tercera pregunta que te hice al principio. ¿Cómo te ves a ti mismo? ¿Cómo te ves a ti mismo? Jesús también nos da una nueva perspectiva sobre uno mismo. Versículo 17, el versículo que siempre decimos y conocemos y amamos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿A quién no le gusta ese versículo? ¿A quién no le da esperanza esa verdad sobre Cristo Jesús y lo que hace en nuestra vida? ¿Cómo puede un hombre como Pablo ir de ser un terrorista a un seguidor de Jesús, entregado y comprometido a ser un misionero al final? Los creyentes en ese tiempo, según Gálatas 1:23, pues bastante sorprendidos, ¿no? Mira, el hombre que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que una vez intentó destruir. Pues eso es lo que hace Jesús. Te cambia toda la perspectiva. El plan de vida, el propósito y la misión. Era un milagro que solamente Dios podía realizar. Este hombre odiaba a los creyentes, ahora busca compañerismo con los creyentes. Aquel que odiaba la verdad, ahora vive la verdad. Aquel que odiaba el evangelio, ahora predica el evangelio. Cristo es el que hace esto en la vida de las personas. Y fíjate la forma en la que Pablo lo expresa. Si alguien está en Cristo, no alrededor de Cristo, no por ahí con Cristo, en Cristo, en Cristo. Hay un mundo de verdad escondido en estas dos palabras, una profundidad. Podemos dividir la existencia humana en dos categorías. O estás en Cristo o no estás en Cristo. A la gente no le gusta esa idea, esa verdad. Mientras Cristo esté fuera de nosotros, todo lo que Él ha hecho por la humanidad no tiene valor para nosotros. No es suficiente decir, voy a Nueva Esperanza Church, o me conecto con Nueva Esperanza Church. Me encanta cantar las alabanzas, o incluso el pastor me bautizó. No, no es suficiente incluso decir de palabra, creo que hubo una persona llamada Jesús que vivió y murió hace 2000 años. La pregunta es, ¿está en ti? ¿Está morando en ti? ¿Vive Cristo Jesús en ti? Experimentamos a Cristo en nosotros solo cuando nos entregamos a Él como Señor y como Salvador. Y un cristiano es una persona en quien Cristo ahora vive. Y eso me lleva a hacerte una pregunta con implicaciones eternas. ¿Estás en Cristo? ¿Ahora vive Cristo en ti? Yo creo que todos aquí, o la mayoría sí, hemos contestado esa pregunta afirmativamente y nos hemos entregado al Señor y el Espíritu Santo mora en nosotros y da evidencia, da testimonio. Pero si tú no has contestado, si no puedes contestar esa pregunta que sí, que Cristo vive en ti, pues no dejes pasar un día más y entrégate al Señor. Notemos 3 puntos en este versículo. Primero, la única forma de ser una nueva creación es estar en Cristo. No es crear un nuevo yo a través de alguna superación personal. No es un esfuerzo
desatando el poder interior. El único poder dentro de nosotros realmente es la naturaleza del poder del pecado. Abandonados a nosotros mismos, ¿qué pasa? Desobedecemos, nos extraviamos, en general hacemos un lío de las cosas. Si una persona quiere una vida nueva, primero debe estar en Cristo. Cristo es el que es el poder en nosotros. Y eso es como decir, pues tienes que nacer de nuevo. Tenemos que nacer de nuevo espiritualmente. En segundo lugar, la nueva creación comienza en el interior, en el corazón, donde la vida se decide. Por sí mismo el corazón está lleno de engaño, malas intenciones. En Jeremías 17:9 lo dice, pero Dios nos da un corazón nuevo en lugar del viejo. Reemplaza el corazón de piedra por un corazón de carne. Y ese corazón nuevo nos da un nuevo deseo de servir a Dios. Y da como resultado nuevos afectos, donde antes solo queríamos complacernos a nosotros mismos, pero ahora tenemos otros afectos, otras intenciones, otros deseos. Y tercero, la nueva creación resulta en una nueva forma de ver. Efesios 4:23 nos dice que seamos renovados en nuestro pensar. Thomas Watson dijo que cuando un artista comienza a pintar un rostro, comienza con los ojos. Cuando Dios nos atrae de nuevo y nos hace nuevas criaturas, lo primero que atrae nuestras almas es un ojo nuevo. Lo que vemos cosas que nunca antes veíamos. Pero cuando tus ojos, mis ojos, están cerrados a la luz de Dios, tropezamos ciegamente por la vida. Tomamos una mala decisión tras otra. Caemos en patrones pecaminosos, quebrantamos las leyes de Dios, cometemos los mismos errores una y otra vez, entramos en una relación sin salida tras otra. Y falta visión moral porque la luz de Dios está cerrada en nuestra vida. No dejemos que eso ocurra. Cuando estamos en Cristo tenemos ojos para ver lo que nunca antes veíamos. Mira, la palabra de Dios te recuerda, hablando de identidad, quién eres en Él. Eres hijo de Dios, has sido adoptado como hijo de Dios. Puedes llamar a Dios tu Padre. Eres parte del cuerpo de Cristo, tienes el Espíritu Santo, eres consolado, estás sellado con el Espíritu Santo, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, eres comprado por precio, perteneces a Dios, eres perdonado, no hay condenación para ti, eres libre. El pecado no tendrá dominio sobre ti, Romanos 6:14. Hemos sido crucificados con Cristo, ya no vivimos nosotros, sino que vive Cristo en nosotros. Eres santificado, eres justificado, eres heredero de Dios, coherederos con Cristo. Eres un santo, ¿sabías eso? Tienes paz con Dios, tienes fe, tienes esperanza, tienes amor, tienes gozo. No nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Eres más que vencedor en Cristo, eres una nueva criatura. Eres salvo y llamado con llamamiento santo, 2 Timoteo 1:9. Eres embajador de Cristo. La verdad de Cristo nos ha dado libertad y tenemos seguridad en Jesús y tenemos un propósito divino como embajadores de su reconciliación. Jesús define tu valor. Entonces te ruego, créele a Dios y no creas las mentiras del enemigo que quiere desacreditar lo que Dios dice de ti. Mira, yo no sé, yo no he viajado en avión desde que empezó todo el COVID. Pero los que sí hemos viajado en avión, cuando subimos al avión, ¿conocemos al piloto? ¿Tenemos alguna referencia? Simplemente sabemos que trabaja para esa aerolínea y si trabaja para la aerolínea, pues estará bien. Pero ponemos fe en un hombre que no conocemos y estamos a tantos pies de altura, volando tantos kilómetros por el aire y ni lo pensamos. ¿Por qué no podemos tener fe en Cristo Jesús, Dios supremo, que nos ha hecho nuevas criaturas y que quiere que tengamos esa perspectiva correcta de Él? Créele a Dios, no creas las mentiras del enemigo que quiere desacreditar lo que Dios dice de ti, que quiere que tú tengas una perspectiva humana de la gente, que quiere que tengas una perspectiva errónea de Jesús, de Él mismo, y que quiere desacreditar tu identidad en Cristo Jesús. No creas las mentiras del enemigo.